estos procesos asistenciales de los que ha hablado Ana, Fernando, hay retos todavía, hay cosas por mejorar. Hay retos y yo creo que seguirá habiéndolos siempre, porque es difícil conseguir la perfección. Yo creo que es imposible, ¿no? Como diría Santa Teresa, el camino de perfección es un poquito difícil y tenemos que tratar de ver cómo mejorar, no solo desde nuestro punto de vista, porque el punto de vista de los médicos quizás en algunos momentos pueda ser incluso demasiado optimista, porque como tenemos cada vez más recursos de tratamiento, pues nos da la sensación de que controlamos mejor la situación, y yo creo que es cierto que la controlamos mejor, pero para saber cómo se puede mejorar, lo mejor es preguntarles a los pacientes, ¿no? Y cuando les preguntas a los pacientes, la situación no es tan optimista. Ellos todavía siguen percibiendo barreras asistenciales, barreras en el momento del diagnóstico, barreras a la hora de recibir el tratamiento adecuado. Es decir, que nos queda un poquito por mejorar, yo creo, un muchito en muchas cosas, depende de lo que estemos, de la perspectiva que tengamos, y para poder mejorar tenemos que implicar a todo el mundo, porque no todo el control de la situación lo tenemos los médicos o las enfermeras o el personal sanitario en general, sino que es una situación en la que tenemos que colaborar todos. Necesitamos la colaboración de los pacientes en primer lugar, porque nos tienen que ir señalando que no estamos haciendo del todo bien, o que ellos perciben que no estamos haciendo del todo bien. Y necesitamos la colaboración también de la administración, porque hay muchas cosas que mejorar que no dependen estrictamente de nosotros, pero sí que es cierto que GTQ, que ahora preside Ana, GTQ es un grupo que ya desde hace años tiene una de las áreas de trabajo que tiene, le llamamos nosotros área social, que trata de percibir qué defectos hay en lo que estamos haciendo, y conjuntamente con los pacientes y conjuntamente con otros profesionales, que no solo médicos o enfermeras, sino también inmunólogos o biólogos o sociólogos, nos ayudan a diseñar estrategias mejores para el control de la enfermedad. En este sentido, no sé si querías añadir algo, Ana. Bueno, es que Fernando ha tocado un tema que me parece esencial, y es el tema de cómo a veces hay una disociación entre lo que nosotros vemos o cómo pensamos que están pasando las cosas y cómo las vive el paciente. Hay encuestas en este sentido que son realmente interesantes y curiosas, como por ejemplo, por parámetros nosotros podemos considerar que el paciente tiene que estar en remisión y encontrarse perfectamente, y luego al paciente resulta que a lo mejor sí que hemos conseguido la normalización de las analíticas, por ponerte un ejemplo, pero el enfermo sigue teniendo problemas del sueño, tiene ansiedad. Hay muchas cosas en esa esfera que compone la salud del paciente, no solo estrictamente con respecto a cómo está el intestino, que no debemos perder de vista. Y si no, o sea, para no perder esta realidad, como él decía, pues es fundamental oír la voz de los pacientes, que se puede oír de muchas maneras, a través de cosas muy sofisticadas que se llaman Patient Report Outcomes, que es el PRO, ahora está muy de moda, y estás oyendo lo que dice el paciente sin estar mediatizado por el médico. Esto es importante, pero hay otras cosas mucho más, quizá más básicas, como en el caso que comentaba Fernando desde el grupo de trabajo de cronicolitis español de GTQ, tener una reunión mensual desde nuestra área social con ACU. Esto es una expresión de nuestro interés absoluto por poner al paciente en el centro, y que no sean palabras, sino estar escuchando lo que a ellos de verdad les importa. O, por poner otro ejemplo, su reunión es ahora en el mes de junio. Para mí es todo un placer estar allí representando al grupo, y nuestro coordinador de social también estará colaborando, hablando con ellos, oyendo y viendo a las familias. Hacen una reunión allí social, y bueno, esto ya lo hicieron el año pasado el anterior presidente, Manuel Barreiro, y la coordinadora de social, que era Pilar Nos, y este año, por supuesto, encantados de volver a estar allí con ellos. Imagino. Luego también otra cuestión que, aunque ya has comentado algo de ello, son el de las innovaciones terapéuticas que están aportando en estos momentos al paciente. Totalmente necesarias. Desde que salió el primer fármaco biológico en el año 98 hemos recorrido un camino muy largo, pero todavía nos queda mucho más por recorrer. Desde que nosotros comenzamos en enfermedad inflamatoria había 2 fármacos biológicos, y ahora nos parece increíble que nos pudiéramos manejar las situaciones tan diversas, tan heterogéneas de tantos pacientes con 2 fármacos que además pertenecían a la misma familia, eran fármacos anti-TNF. Y ahora, después, en los años, a partir del 2014-2016, aparecieron nuevos mecanismos de acción, y esto es fundamental porque seguimos teniendo
pacientes que son refractarios a muchos tratamientos, que tú crees que va a funcionar la medicación en primera línea o segunda línea y no sucede. Y nos faltan muchos factores predictivos para saber qué le va mejor a cada paciente. Esto, que hablamos mucho de medicina de precisión, medicina personalizada, todavía nos queda mucho. Pero que salgan nuevos fármacos, nuevos mecanismos de acción, es muy importante para tener más opciones terapéuticas que ofrecer a nuestros pacientes porque, como digo, algunos nos responden a la primera y otros, aunque responden inicialmente, luego pierden la eficacia del medicamento y tenemos que tener más armas. Lo llamamos así, armamentario terapéutico, que podamos ofrecerles diferentes cosas y esto lo da la innovación. Y por eso la inversión en I+D es fundamental en todos los países para que se desarrollen fármacos y nosotros, no solo fármacos, también estrategias, por ejemplo, de seguimiento adecuadas a los pacientes. La ecografía intestinal es cuando se implante en todas partes será una revolución para que el paciente no se tenga que hacer tantas resonancias, por poner ejemplos, ¿no? O sea, que queda mucho, pero la innovación terapéutica es fundamental. Luego también, Fernando, quería hablar de una cuestión creo que muy importante, que es la equidad en el abordaje de los pacientes en nuestro país. ¿Existe esa equidad? No. Es una respuesta sencilla, no. Lamentablemente tenemos un sistema sanitario fragmentado. Y ese sistema sanitario fragmentado tiene, en mi opinión, algunos defectos importantes. En primer lugar, el sistema centralizado que hay de aprobación de los fármacos es muy lento. Y entre el momento en que la EMA aprueba un fármaco para ser introducido en el tratamiento, un fármaco o un procedimiento, porque como ha dicho Ana, no son solo fármacos, sino procedimientos también, introducido en el esquema terapéutico de las enfermedades, y el momento en el que las autoridades españolas finalmente dan la licencia para su uso en España tras la negociación del precio, pasan demasiados meses. Y en estos momentos pasa un término medio de 600 días, lo cual es, yo creo que, claramente inapropiado, porque hay muchos pacientes que podrían haberse beneficiado y no se benefician. Y luego, en segundo lugar, pues luego resulta que tenemos 17 sistemas autonómicos distintos y en realidad 19, que Ceuta y Melilla tienen también su propia regulación y hace que no todos los pacientes reciban las mismas innovaciones o puedan recibir las mismas innovaciones a la vez. Es decir, vamos a decir el lado positivo. El lado positivo es que en España la organización que tenemos tanto de los pacientes como la organización científica que tenemos en GTQ y en la Asociación Española de Gastroenterología y en otras entidades y otras sociedades científicas es tan eficiente, tan rápida en comunicarlo, en transmitir la información, que en el momento de que se dispone de la innovación, en el momento que se puede usar, seguro que se va a usar, en el mismo momento que se va a usar, y se va a usar además con conocimiento de causa, porque los procedimientos de educación continua que tenemos hacen que los médicos, que las enfermeras, que todos los que colaboran en el trabajo del control de la enfermedad inflamatoria intestinal tengan una información de altísima calidad y recibida muy rápidamente. Yo creo que en eso, gracias a la labor de muchas personas, pero una labor que ya lleva más de 30 años, en eso sí que somos modélicos y equitativos en todo el país, porque desde luego GTQ tiene un espectro universal en toda España. De hecho, yo creo que GTQ ahora es una sociedad científica importantísima en España y en toda Hispanoamérica, no solo en España.